Muy buenos días, tardes, noches, según desde donde me estén mirando en este momento. Quería grabar este breve video más que nada para, no sé si tanto para explicar como sí para introducir, para presentar los contenidos de la clase 2 de Político Comparado a 1, que va a tratar sobre los partidos políticos. Como dijimos en la primera de las clases, ¿sí? Al presentar los objetivos de la materia, uno de nuestros objetivos de la materia es que estudiemos el sistema político. Si el sistema político en gran medida se determina por el sistema electoral, que es aquel sistema que determina cuáles son los medios a partir de los cuales la ciudadanía va a estar efectivamente representada. Y dentro de los sistemas electorales, el principal actor son los partidos políticos, porque son aquellos actores que pugnan por ser, en última instancia, los medios para representar al pueblo, a la población, a la ciudadanía en el sistema político. En el transcurso de esta clase, independientemente de lo que podamos desarrollar en este breve video, nuestro principal objetivo va a ser que logremos definir qué es un partido político, luego que hagamos una especie de repaso por la evolución histórica de los partidos políticos, aunque más adelante en la materia también lo haremos en un caso particular, que es el caso argentino, y cómo es que van surgiendo en este raconto, en este transcurso de la historia, de la evolución de los partidos políticos, distintas familias específicas de partidos, partidos que van a encontrar su correlato común en distintos lugares del mundo. Luego vamos a trabajar los tipos y los modelos de partido político y luego deberíamos enfocar la clase en algunos aspectos relativos a la organización, a la vida interna de los partidos. En este video en concreto, más allá de presentar el tema, me gustaría hacer hincapié en dos cuestiones en particular. Primero, en que juntos tratemos de pensar y de definir qué es un partido político y ver las sutilezas o las diferencias en torno a esa definición. Y por otro lado, también en cuanto a los tipos de partido político, porque aunque nosotros tengamos puntos de acuerdo sobre cómo estos partidos van a actuar de formas distintas, de estos dos grandes puntos se van a desprender el resto de los elementos a analizar en la clase, que podrán leer tranquilamente en el cuadernillo de clase y también en la bibliografía obligatoria de la misma. En primer lugar, para pensar qué es un partido político, tenemos un gran problema, los politólogos y las politólogas, que es que no existe una definición de partido político que tenga elevados niveles de acuerdo. Y en este sentido hay dos grandes líneas de definiciones. Por un lado tenemos las definiciones estrechas, acotadas, limitadas, ¿sí? Que son aquellas definiciones de partido político que se centran en la participación de los partidos en elecciones, ¿sí? Pero estas tienen un problema, que es que nos harían correr del eje de la definición de partidos políticos a los partidos de sistema único, típicamente los partidos comunistas, o bien también aquellos movimientos históricos que dieron lugar al origen, a la génesis de los partidos políticos, que no necesariamente participaban y competían en elecciones libres. Un ejemplo son los movimientos rosistas en la Argentina del siglo XIX, donde teníamos, por ejemplo, el Partido Restaurador Apostólico, que no competía precisamente en elecciones libres, pero sin embargo tenía elementos protoinstitucionales de partido. Por otro lado, también tenemos lo que son las definiciones amplias, ¿no? Que van a considerar que los partidos políticos son medios o formas de socialización que les otorgan a sus miembros ciertas ventajas o ciertos beneficios ideales o materiales por pertenecer a ellos a partir de la obtención del poder social. Pero esta definición, que en realidad es típica, se inserta en la tradición de Max Weber, nos incluye a otros actores, como pueden ser movimientos sociales, como pueden ser sindicatos, como pueden ser expresiones asociativistas como sociedades de fomento, o bien, si no son sociedades de fomento, pueden ser clubes deportivos, clubes de barrio, que tienen una finalidad social, que terminan expresando una relación de poder, pero que claramente a todas luces no son partidos políticos. En este sentido es donde Juan Manuel Abal Medina nos ofrece una definición
que tal vez nos puede ser, si se quiere, un atajo para quedarnos en un punto intermedio entre estos dos tipos de definición. Abal Medina va a sostener, y leo textual, discúlpenme, que un partido político es una institución con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca explícitamente influir en el Estado, por lo general tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en posiciones del gobierno a través de la competencia electoral o procurando algún otro tipo de sustento popular. En este sentido, los partidos políticos van a ser organizaciones, en primer lugar, van a ser instituciones que van a sostenerse en el tiempo y que tienen por finalidad influir en el Estado. Y cuando digo influir en el Estado, no necesariamente quiere decir llegar al poder, llegar a los puestos de gobierno más altos, pero sí a partir de su participación generar alguna influencia en las decisiones y en el devenir de la vida cotidiana del Estado. Entonces, nosotros vamos a poder identificar los partidos políticos a partir de sus funciones, ¿sí? Que son 7. Son estructurar las demandas sociales, ¿sí? Es decir, agregar el conjunto de demandas que tiene la sociedad, estructurar el voto, es decir, que estas demandas se encuentren en un vehículo para ser expresadas, fomentar la socialización política, es decir, que se conviertan en entornos en los cuales la ciudadanía pueda participar y pueda llegar a puntos de acuerdo a partir de compartir principios, de compartir valores, de compartir ideas, de compartir proyectos. Organizar las formas de participación política, ya sea facilitando, empujando, colaborando con la participación en elecciones, pero también en otros medios, como puede ser el armado de actividades de campaña o incluso de foros de discusión, espacios de debate, entornos de capacitación, o mismo también convocando a manifestaciones, entre otros. Quinta, reclutar, formar y seleccionar a los dirigentes políticos. Es decir, los partidos políticos son los medios a partir de los cuales la política busca en la ciudadanía a las personas que van a ocupar los distintos cargos. Los recluta y a partir de la participación en estas formas de socialización de las que hablábamos antes, los va a estar formando y también los va a seleccionar en tanto y cuanto se convierten en candidatos o en personas que ocupan distintos lugares o distintas posiciones en el Estado. La sexta función de los partidos va a ser diseñar las políticas públicas, seguirlas y evaluarlas. Esto sean parte del gobierno, resulta obvio, pero también siendo en la oposición, ya que estas políticas públicas van a guardar íntima relación con las posiciones ideológicas y las posiciones programáticas que los distintos partidos tengan. Y por último también ejercer una posición de control a los representantes por parte o en representación, valga la redundancia, de la ciudadanía, de los representados, ¿sí? En tanto y cuanto son el vehículo de representación, un partido político ejerce un mecanismo de control, siendo la alternativa a los partidos que están en el gobierno. En suma, los partidos políticos son los vehículos que permiten que se convierten en el canal de la representación en un sistema democrático tradicional. ¿Qué tipos de partidos políticos? A grandes rasgos podemos pensar en 4 grandes tipos de partidos, los cuales tienen un correlato con la evolución histórica que les invito a leer y a analizar en esta clase y también en la clase que trabajemos con la evolución del sistema partidario argentino. Vamos a trabajar con 4 grandes tipos de partido político, que son los partidos de notables, los partidos de masas, los partidos cachol y los partidos cartelizados. Partidos de notables son aquellos partidos que están integrados por personas que no se dedican profesionalmente a la actividad política, sino que son figuras reconocidas socialmente, que suelen tener una buena posición económica, lo que les permite vivir para la política y no de la política, ¿sí? La relación entre los líderes de estos partidos, es decir, entre estos notables y los seguidores y los ciudadanos, se va a dar por la relación de confianza. Y el partido típicamente no va a tener una actividad permanente, sino que va a aparecer en la competencia electoral. Ejemplos de estos partidos políticos son los primeros partidos en la historia argentina, como el Partido Autonomista Nacional, donde se nucleaban las personas de la alta sociedad, buscaban puntos de acuerdo y se activaban en tanto que maquinaria electoral para, valga la redundancia, las elecciones. Segundo tipo de partidos son los partidos burocráticos de masas, que son aquellos que surgen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos partidos tienen una trayectoria de una mayor institucionalización y la idea en torno a la cual se gestan, se van armando, es la de rutinizar la maquinaria política que permita llegar a las elecciones. Es decir, logran confluir todas estas funcionalidades de las que hablábamos hace unos minutos de forma estable,
¿sí? Para eso necesitan tener afiliados y necesitan tener formas de financiación, porque los que participan en estos partidos, los que ocupan los puestos de liderazgo, viven no solo viven para la política, sino que también viven de la política, en tanto y cuanto tienen que dedicarle toda su vida a la participación política. Un ejemplo de estos partidos en la evolución o en el devenir histórico argentino va a ser la Unión Cívica Radical. El tercer tipo de partidos son los partidos cacholo, partidos atrapatodo, que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los patrones que organizan la competencia partidaria en una sociedad se hacen más débiles, ¿sí? Entonces estos partidos van a ir mutando en función del contexto, ¿sí? Su contenido ideológico va a ser más débil, pero lo que sí van a lograr es, aunque mantienen un cierto pragmatismo, lograr una institucionalización bastante elevada, y los miembros de estos partidos políticos típicamente van a tender a profesionalizarse y a tener mayores chances de acceder a cargos que en un partido burocrático de masas. Es por esto que, por ejemplo, Panebianco lo denomina partido profesional electoral, ¿sí? Porque si bien tienen una estructura burocrática, esta estructura va a hacer que el conjunto de las responsabilidades recaigan en un equipo técnico que básicamente sepa ganar elecciones, ¿sí? Por último, el cuarto gran tipo de partido es el partido cártel, ¿sí? Que es un concepto que crean Katz y Mayer en los años 90 y que apunta, más allá de la conceptualización y de la teorización, a una fusión en términos reales entre el partido y el Estado. Es cuando un partido se convierte en un partido cártel cuando nosotros no podemos discriminar cuáles recursos son y qué elementos forman parte de la vida partidaria y qué elementos forman parte de la vida estatal, de la vida del Estado en su conjunto. Cuando se da esta relación simbiótica entre un partido y el Estado, el espacio para el surgimiento de fuerzas alternativas es cada vez más difícil. Por eso es que los autores lo llaman partido cártel, ¿sí? Porque cuando existe más de un partido que comparte posiciones de poder, estos partidos empiezan a compartir las instancias y las esferas de poder y los recursos que provienen del Estado para su propia supervivencia, dificultando el acceso de terceras fuerzas. Es decir, el mismo sistema de partidos va a tender a tener una mecánica en la cual no va a ser un solo partido el que va a estar fusionado o vinculado con el Estado, sino que van a ser los distintos partidos interactuando entre sí. Dicho esto, me parece que ya me excedí bastante en el tiempo que tradicionalmente tendría que tener uno de estos videos de clase. Les recomiendo nuevamente la lectura. Espero que este video les haya servido para poner en orden tal vez cuáles son los temas centrales y los aspectos más relevantes de esta clase. Y los leo en breve en foros, las participaciones que tengan y con todas las consultas que tengan a partir de la lectura del cuadernillo de clase, de la bibliografía y la participación en las actividades recomendadas. Hasta luego.